Aquí estamos viendo un pequeño proyecto para ciencias de datos, el cual salió de una experiencia en un call center en el área de teléfonos celulares, llamadas en los Estados Unidos. Yo entré a trabajar ahí el 5 de julio de 2024 y renuncié el día 5 de septiembre de 2024. Me gustó que en este call center yo tenía la posibilidad de usar un bloc de notas como yo quisiera, y esto me permitió desarrollar este proyecto, y también se me permitía una flexibilidad en ese call center como para que yo pudiese llevarme estos datos y trabajar en ellos. Entonces, esto es la perspectiva de un agente, y primero veamos el formato ideal para cuando estás tomando llamadas, qué es lo que deberías anotar para que tus variables, todas las que puedes y las que te interesa visibilizar, se puedan recordar en ese bloc de notas. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, una tabla en donde está el task, el idioma, el tipo, la calificación de Customer Service Experience, es decir, el cliente, del lado del cliente, y el Agent Service Experience, es decir, una calificación, opinión por parte de la gente, y aquí unos comentarios. Entonces, sugerencia: tomas una llamada, pones el número 1, justo cuando te entra la llamada pones el idioma, si es español o si es inglés, una S, una E, y a continuación pones el task y lo que pasó en la llamada. Por ejemplo, aquí pedí un historial de mis llamadas, se hizo un ticket que está en status resolved y se lo comuniqué al cliente. Entonces aquí esto nos permite recordar la llamada cuando lo vemos escrito y qué pasó. Si tú pones nada más pedí un historial de mis llamadas, se puede perder en la memoria lo que pasó, si fue una llamada exitosa. Vaya, hay muchos tipos de desenlaces para hacer un pago. Por ejemplo, aquí quiero hacer un pago. ¿Y qué pasó? Pudo haber salido bien, pudo haber salido mal, o qué, ¿no? O sea, yo le podría decir, cada una de estas, escríbelas con palabras clave, pero tal cual te hizo la pregunta el cliente. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero cambiar mi dirección, quiero hacer un pago, quiero cambiar el plan de $35 desde el $50 Unlimited Talk, Text and Data que tengo. Quiero cancelar una línea, o te habla y te dice ¿cómo cambio el caller ID? ¿En qué consiste Boost Infinite? Transfírame a Tech Support. Ok, así tal cual te lo dice, y luego ya pones lo que pasó en la llamada. Acuérdate de si es un caso bueno o un caso malo, que esto que escribas realmente te diga cómo se resolvió. Ahora, esto fue pues esto no fue el formato de inicio. Entonces estamos diciendo, aquí tenemos 7 muestras en total por día, todas las llamadas que yo estuve recibiendo en un día. Entonces aquí están numeradas: 3, 4, 5, 6 y 7 con su fecha. Y yo hice 12 muestras en realidad. Las primeras todavía
les faltaba algo. Eran pocas llamadas. Por ejemplo, las primeras, aquí vemos, hice un total de 33. Estaban oscilando por los 33 llamadas en el rango de tiempo que tenía yo para trabajar, de 8:30 a 5:30. Ya cuando pasó más el tiempo y me acostumbré a los flows, pues estamos viendo que estoy rondando las 58 llamadas, las 53 o hasta las 64. Aquí no había precisamente un límite de tiempo. Había unas llamadas que podían ser de 3 minutos, otras llamadas que podían ser de 1 hora, y no había como tal esa restricción que alguien te dijese, no puedes pasarte de 3 minutos. Entonces esto pues te da una flexibilidad para, o sea, realmente las llamadas que te entran, si muchas son muy cortitas o si hay alguna de repente que te entra que es muy larga. Entonces, pues yo estaría diciendo que se pueden unas 50 a 60 en promedio. Pero bueno, ahí creo que ese promedio se pudiese demostrar. Para esto podría servir hacer un tipo de dashboard como estos, ¿no? O sea, no solo la hipótesis de, pues miren, le estimo esto, sino que si tienes estos datos rudos, en teoría podrías sacar el promedio en el que está el número de llamadas que tomas por día. Bueno, entonces, regresando, las primeras llamadas que tomé no tuvieron este formato, sino nada más cancelar una línea, hacer un pago y así. El siguiente día, pues le modificaba y decía, a ver, ¿cómo agrego más información? Y salía esto de poner la flechita y lo que pasó. Pero luego pasó que las últimas llamadas ya lo hacía más en este formato. Volví al cambiar plan, hacer pago, cancelar línea y se me olvidó poner pues lo que pasó. Ahí habría faltado un análisis sobre qué realmente tenías que poner para recuperar toda la información posible en el curso, ¿no? O sea, todo, o sea, tener en mente eso. Entonces, bueno, vamos a decir que este pequeño portafolio lo puedo publicar como una página web y mostrar. Entonces estoy trabajando en ello. Estamos viendo, por ejemplo, que este está un poco desordenado todavía. Digamos, aquí empieza en 17 de agosto, luego está aquí 18 de agosto y está en un lugar diferente, pero si recorro esto va a cambiar el lugar en donde puse aquí el número de llamadas, o sea, esta cosita va a tener que cambiar. Entonces creo que se hace bastante rápido, pero por ejemplo aquí el tipo primero lo escribí en inglés y luego lo cambié a español. Entonces de aquí saqué los países y esto pues tienes que volverlo a hacer, tienes que quitar este. Aquí todavía vemos que hay algunas, esto está en inglés y esto por acá está en español. Entonces, bueno, eso es cosas de formato que pues tendrían que ir viéndose, pero igual pues en esta forma uno puede comenzar a entender que cuando tú estás sacando esos datos, no te puedes fijar tanto en el formato, estás más entretenido en el sacar esa información, generar toda esa información. Este proyecto se llama ¿Cuántos pies puedes generar en un día? Porque cada pie sería una de estas variables, ¿no? Y entonces en tu bloc de notas pones la información lo más resumida posible en clave que te ayude a generar los pies. Es decir, aquí tenemos esto. Vamos a ponerle el zoom aquí en 80 y así ya podemos ver todo el circulito bien. Entonces, en un mismo día yo podía
hacer un trazo del porcentaje de llamadas en español y en inglés, también del tipo de llamadas por transacción, de el Customer Service Experience y de el Agent Service Experience. Como vamos a ver después, este Customer Service Experience y Agent Service Experience es de un punto de vista de lo que entendió la gente cuando estaba hablando con cada persona. Entonces, esto, por ejemplo, el Customer Service Experience, en un call center se suele medir mediante las encuestas que le hacen a una persona que hizo una llamada y termina la llamada y le transfieren a las encuestas y le dan una calificación a la gente. Y ahí estamos diciendo que mi calificación estaba por ahí del 55. Y ahí mi argumento sería, oye, pero esta compañía tiene bastantes errores en términos de pérdida de dinero para los clientes y en términos de el servicio, de la experiencia del cliente en general. Si una persona ya ha hablado varias veces y no le han resuelto bien su problema y ha pasado varios agentes, en general se puede decir que el Customer Service Experience es malo y que tendría que mejorarse y que eso está en manos de la compañía, no solamente de la gente, ¿no? Entonces esa métrica, en mi opinión, es una métrica que puede tener una combinación tanto de lo que la persona opinó del cliente en particular como de el problema que está teniendo esa persona, si se resolvió o qué onda. Por eso es importante crear también una métrica desde el punto de vista del cliente y por eso también sería importante hacer este portafolio para demostrar aquí ciertos indicadores de cómo está sucediendo en promedio la experiencia del cliente o algunos asuntos que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí el Customer Service Experience, regresando a nuestra tabla y regresando a esa fue una variable que se me ocurrió ya hasta lo último. O sea, estamos diciendo 18 de agosto, yo ya estaba incorporando aquí una variable de Customer Service Experience. O sea, le ponía un asterisco. O sea, además de poner esto del task, al final ponía asterisco si la llamada había salido bien o así si había salido mal, en términos de la experiencia del cliente. A veces es difícil hacerlo para todas las llamadas. A veces una llamada es muy corta, ya no te dio tiempo de escribirlo todo. Entonces, ahí tienes que, o sea, este tipo de cosas, tal vez pudiste haber hecho esa formalización, pero incluso la tienes que repensar para darte cuenta de lo que estás perdiendo o lo que estás ganando al escribir esto. Entonces, bueno, regresando a la tabla, cómo queda al final. Es algo así. Y aquí, a ver, estamos en K comentarios. Al final, lo ideal es que tú hubieses puesto el task con lo que pasó y un asterisco para Customer Service Experience y tal vez un símbolo para Agent Service Experience. Así. Entonces, la verdad es que este Agent Service Experience no lo hice en las llamadas, sino ya al final, ya viendo esta tablita con estos Customer Service Experience y regresando acá, ver por ejemplo, ¿dónde está mi tarjeta SIM? La dirección era incorrecta. Obviamente el customer estaba unhappy, o sea, la resolución es que
se le iba a tener que enviar una nueva tarjeta SIM, lo cual iba a tener más tiempo de espera. Y el agent aquí da su calificación, happy. ¿Por qué happy? Porque sabe cuál es la solución al problema. Entonces, aunque el cliente esté unhappy, el cliente está happy en este caso. Hay otros casos en el que el sistema hace de las suyas y el agente queda en ridículo, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, cuando una persona habla para hacer un pago, me da una tarjeta que tiene crédito y se declina la tarjeta y intenta varias veces la gente hacer la tarjeta y no pasa el pago. Entonces el cliente le dice a la gente, pásame un supervisor, porque además ya le di mis datos y no estoy muy segura de que usted sea confiable. Entonces ahí el agente, pues ahí pondría, o sea, el Customer Service Experience le pondrías unhappy y el agente le podrías poner unhappy, aunque es medio variable ahí. O sea, esta variable es más cualitativa porque el flow, o sea, si te pidieron un supervisor, pues ok, ya lo pasaste y por lo que tú, agente, tuviste como posibilidades, resolviste al final la llamada. Sin embargo, el agente, en su experiencia, en su opinión, puede decir, a ver, aquí falló algo, definitivamente. Aquí, por ejemplo, si el agente tuviera la posibilidad de quejarse con el sistema, esto me está pasando varias veces, están declinando unas tarjetas de clientes que según sí funciona su tarjeta, y hasta lo podemos constatar porque varios días digamos en un mismo día te aparecen varias llamadas cuyas tarjetas son declinadas. Entonces ahí hay un problema a veces con el servidor que debería poder reportarse. Entonces ahí es cuando el agente puede poner unhappy. Y entonces estamos viendo que hay unas posibilidades para en relación cliente-agente, la calificación cliente-agente respecto a una misma llamada, ¿no? Happy, 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 unhappy, unhappy, happy y unhappy, unhappy. Y esta podrías hacer ahí una tablita, ¿no? Y le podrías tal vez al final asignar una especie de promedio a las llamadas. Por ejemplo, darle más peso que esto en promedio cuando los clientes y el agente coinciden en unhappy, pues esto es un menor, o sea, le vas a poner, no sé, un -2. Cuando el agente y el cliente coinciden en llamada happy, pues aquí le pones un +1. Cuando el cliente está unhappy y el agente happy, ahí ya tendrás que investigar casos. Podrías poner un -1 y aquí digamos también un -1. No sé, a veces podría valer más la opinión del cliente que de la gente. Entonces, igual aquí podría ser, no sé, -3, -2, -1. ¿No? Entonces, hasta ahí podrías hacer un poquito más difícil esto de que si estas cosas coinciden, en proporción, ¿cuál es el Customer Service Experience? Digamos, perdón, el Service Experience. O sea, en general ya tomando estas dos opiniones. Ok, entonces vamos a mostrar. Esto de comentarios precisamente nos sirve para eso. Hay llamadas que son memorables también. O sea, una llamada que dices, órale. Una persona que te habla y te dice, acabo de salir de un coma y no tengo manera de hacer mi pago. Hay una extensión para esto porque necesito estar comunicada.
ese es un caso en el que, pienso yo, debería haber algún departamento en el que personas puedan evaluar si el cliente necesita una extensión de pago, por ser un caso tan crítico. Y no lo hay. Todo está relegado a un sistema. Entonces, si una cuenta tiene tal due date, no hay extensión de pago para todos. Así es. Y creo que eso debería arreglarse. Creo que eso le falta a la compañía. Entonces, hay una llamada específica en donde te salió un caso como ese y tendrías que escribirlo en los comentarios. Vamos a ver. Entonces, aquí 53 llamadas en un día, estamos diciendo el 64.2% fueron en inglés y el 35.8% en español. En otro día diferente, el 53.4% fue en inglés y el 46.6% fue en español. En un tercer día, el 62.5% de las llamadas fue en inglés y el 37.5% de las llamadas fue en español. En un cuarto día, el 69.4% de las llamadas fue en español y el 30.6% fue en, perdón, al revés. 69.4% fue en español y el 30.6%, otra vez, 69.4% fue en inglés y el 30.6% fue en español. Como vemos, aquí fueron 4 los amplios posibles, dados los datos que tenemos. Entonces, no en todos los días hice la anotación de si la llamada fue en español o en inglés. Idealmente debió haber sido que sí, pero fue un proceso de descubrimiento el acostumbrarse a tomar estas muestras. Luego, tenemos el tipo de datos. Esta gráfica, una gráfica como esta, en primer lugar, los varios amplios nos hacen verificar las categorías, todas, que deberían hacerse para categorizar el número del tipo de transacciones. Están oscilando entre los 11 y 16 por día. Tarjeta SIM, cancelar línea o cuenta, ghost call, activación de cuenta, compra de teléfono, extras, información general, planes, línea suspendida, órdenes, cambio de número, net issues, pagos. Una proporción bastante alta de pagos es para pagos, un 16.7% en comparación a la compra de un teléfono. Estamos viendo, por ejemplo, que aquí net issues está en 10% menor que los 16.7%, pero en otros días consecutivos esto cambia. Los problemas en la red suelen ser muy grandes y suelen estar en el primer, segundo y rara vez en el tercer lugar. Puede ser que cuando yo estaba haciendo el registro más bien ya no el registro, sino la recopilación de los datos y ver qué categorías, cambia un poco de día a día. Eso es lo que sigo más o menos trabajando, pero se está oscilando en que hay cosas que, como tarjeta SIM, cancelar línea o cuenta, estas cosas. Por ejemplo, ghost call. Las ghost call es importante hacerlas notar porque muchas veces se les agenda una llamada a los clientes y a ti como agente te entran llamadas, pero en realidad tú estás haciendo la llamada. Y muchas veces esas ghost call suena un ruido de fondo o suena una grabadora contestadora que te dice que la persona no puede contestar en ese momento. The person you're trying to connect with is not available at this time. Please leave a message or blah. Entonces, estas ghost call son bastante más. Ahora,
es importante recalcarlo, sin embargo no es tan importante en la cuestión, o sea, no fue tan importante a la hora de intentar pues ver realmente cuáles son los tipos de transacciones. Entonces pues ya lo quité en otras ocasiones, ya no puse las ghost calls. Entonces ahí uno diría, bueno, pues podemos quitar estas o quién sabe, ¿no? Ahí hay que evaluar. Y bueno, hay veces en que una categoría no está. Por ejemplo, activación de cuenta, vemos que aquí aparece con un 6.7% de las llamadas con respecto de ese día, pero a veces no me hablan para activar cuentas. También podemos hacer notar que hay veces en que una activación de cuenta se puede perder en lo que es una tarjeta SIM. Entonces, o sea, se puede perder en tanto la forma en que recopilaste los datos como lo pusiste. Pero pues no importa, o sea, aquí como lo hice, entonces es basado en mi experiencia. Ahora, vemos aquí entonces, por ejemplo, pagos está en 32% aquí, net issues en 16%, cancelar línea cuenta en 12%. Aquí estamos viendo que cancelar línea cuenta está en un 19%, pagos en 23.8%, extras 14.3% y curiosamente aquí no hay net issues. Estamos viendo aquí pagos 20%, net issues 12%, cancelar línea cuenta 10%. O sea, estas tres están perfilando como las categorías. Pagos 20.3%, cancelar línea cuenta 17.2%, órdenes 9.4%, net issues 9.4%. Cancelar línea cuenta 13.2%, pagos 9.4%, net issues 15.1%. Pagos 29.3%, net issues 13.8%, cancelar línea cuenta 15.5%. Entonces, estamos viendo que en el transcurso de los días estas tres categorías se perfilan como las más prominentes. Y basado en mi experiencia, pude hacer una hipótesis que es net issues y cancelaciones están correlacionadas. Quiere decir, dado que hay tantos problemas en la red, muchos clientes están saliendo de la compañía. Obviamente es algo que se antoja ver, que puede servir como una crítica a la compañía, algo que está mal. Estamos diciendo que Boost Mobile es un MVO y no un MVNO. Quiere decir, las redes se las prestan otras compañías, y en el caso de un MVO, y en el caso de un VNO, esas compañías son las que construyen sus propias redes y hacen un negocio con esas redes. Y tal vez ahí esto es importante sea decirlo y que sea nueva la compañía para realmente argumentar que hay muchos problemas de red todavía y que muchas personas por las llamadas están insatisfechas por la falta de cosas que tienen. O sea, el servicio, muchas veces el servicio no le dan el servicio, o no tienen wifi, o no tienen datos. Claro que los datos puede ser que no tengan, se les hayan acabado los datos, pero hay un caso en el que
les agregaron un paquete de datos, ya se lo cobraron y todavía no tienen datos. Hay veces en que no se pueden hacer llamadas, hay veces en que no se pueden recibir llamadas, hay veces en que no se pueden hacer ni recibir llamadas, hay veces en que no se pueden hacer llamadas a unos contactos en específico o recibir llamadas de ciertos contactos específicos, hay veces que no se pueden enviar mensajes en general, o hay veces que no se pueden enviar mensajes a contactos específicos, hay veces que no se están pudiendo hacer llamadas internacionales, lo cual tiene que ver si está agregado el extra o si no está agregado el extra. Hay veces en que nada funciona, ni se pueden hacer llamadas, ni se pueden recibir, ni sirve el wifi, ni los datos, ni nada. Hay veces en que nada más no funciona el hotspot y hay veces en que las llamadas que se hacen tienen una interferencia y las personas cuando están hablando suenan como robot. Entonces a la persona que le habló le dice, oye, está sonando muy raro, no te entiendo nada. Entonces todo ese tipo de redes, hay veces que hay una multilínea y una de las líneas no tiene servicio desde que se hace la transferencia o tiene alguno de estos problemas y presenta ese problema intermitentemente como el único teléfono de esa multilínea, y que los otros teléfonos están funcionando bien. Hay veces en que la solución puede depender del teléfono o de si la tarjeta SIM está dañada o no es compatible con la red en la que está. Y hay veces en que todos esos intentos derivan en que no hay una solución y que se cambien de compañía. O que simplemente tantos problemas, o sea, la persona dice, al final no necesito esto, mejor me cambio de compañía porque yo no tengo el tiempo de estarle hablando por teléfono a Boost Mobile y que además el servicio al cliente sea tan malo, ¿no? Gente que no está bien preparada muchas veces se quejan de ello. Yo como agente intenté hacer pues todo lo que estaba en mí para hacerlo y con mi conocimiento, intelecto, a la edad que tengo y también en respecto al conocimiento de los de la manera en que se trabaja en un call center y también respecto a cómo usar un sistema, una computadora, si eres ágil, con las aplicaciones que estás manejando y la manera de razonar rápidamente. Entonces, en el fondo, basado en una cierta experiencia y una crítica, sí puedo decir que esto podría investigarse. Obviamente, datos más, o sea, aquí hice un sample de 7, o sea, 7 días. Pero si te hubieras hecho con toda la intención, o sea, con todas las categorías, tomando en cuenta hasta los comentarios, algo así, y lo hubieses prolongado, no sé, por 24 días o 50 días, tal vez tendrías una tendencia mucho más clara de cómo está funcionando esto, ¿no? En resumen, pues esto nos permite decir pues el tipo de transacciones que hay en lo general por día, cuáles son las más predominantes y nos puede dar una pista sobre algunas cosas en las que la compañía debería trabajar tanto para ayudar a sus clientes como para mantener pues la calidad y a sus clientes. Estamos viendo, por ejemplo, en órdenes hay también un gran hoyo en la Matrix. Aquí estamos viendo que un 3.8% de las llamadas fueron respecto a órdenes. Ahí tal vez puede ser algo sesgado de mi parte decir decir cómo está funcionando esto de las órdenes. O sea, muchas personas te hablan a ti por teléfono para decirte que no se recibió mi orden, no recibí un acuerdo para firmar, o se canceló mi orden. ¿Por qué se canceló mi orden? Estamos diciendo que estos casos, pues, en los que no funcionó la situación, son los casos en los que seguramente una persona te va a hablar para decir, oye, ¿qué pasó?
Y todos los casos en los que las cosas fueron bien, pues tal vez no hubo la necesidad de hablar a la persona. Entonces ahí tal vez habrá algún tipo de sesgo, aunque por la frecuencia de los problemas, de un mismo problema recurrente que aparecía a lo largo de todos los días, pude también decir que aquí esto de las órdenes tiene un error, o sea, el sistema, de que si una persona a través de su aplicación o el sitio web ordena un teléfono que cuesta 1,100 $, se le hace el cobro inmediatamente y sin tomar en cuenta los impuestos, estamos diciendo que espera recibir un teléfono en 5 días y que no lo recibe. Y resulta que se canceló su orden automáticamente porque nunca recibió una notificación. O sea, al hacer una transacción por un sitio web, se te promete que deberías estar recibiendo muy prontamente un email a firmar. Y que si no se firma, entonces se va a cancelar la orden. Y ahora, estás viendo casos, en muchos casos múltiples, en los que nunca se envía ese mail. Por lo tanto, muchas de las órdenes se cancelan automáticamente y eso no es culpa del cliente, es culpa del sistema y culpa de la gente que no arregla ese problema. Entonces estamos diciendo que se está haciendo el cobro automáticamente. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no se hace el cobro una vez que esté firmado el acuerdo? Entonces hay algo ahí que hace que muchas órdenes se cancelan automáticamente y luego el cliente habla 5 días después esperando recibir su teléfono y le dicen, ya que pasaron 5 días, oye, vas a tener que hablarle a UPS tú. ¿Y por qué yo y no tú? Si tú eres el que cometió el error. Muchas personas se enojan por eso. Pero pues entonces ahí ya les metiste en un problema en el que tienen que hablarle a UPS. Y me ha tocado a mí hablarle a UPS y es una máquina. Entonces tú vas eligiendo opciones y en realidad es algo molesto que no puedes hablar o sea, realmente te están metiendo en un problema. O sea, máquina por aquí, máquina por allá. Tiempo de espera para que te contesten de 20 minutos a 1 hora, por ejemplo. Entonces, estamos diciendo que, ok, una vez que se entera la persona que se canceló su orden, tiene que hablar a UPS y además se tiene que procesar un reembolso y entonces le dicen, mira, es que tienes que hablar a UPS y para que se regrese ese paquete a los que lo enviaron. Una vez nosotros lo recibamos y veamos que el paquete está bien, entonces procesaremos tu reembolso y esto le puede tomar 7 días. Y a veces esa cifra no te la crees. A veces son 7 días, pero a veces 15 días después te habla una persona y dice, me dijeron 7 días y no se ha procesado. Y luego hay veces en que una gente dice una cosa y otra gente dice otra y otro dice otra y en la tienda le dicen otra, ¿no? A veces le dicen 7 días y cuando habla dicen, no, ¿sabe qué? En otros 7 días. Y luego otra gente le dice, no, pues son 40 días. Entonces, ¿qué onda, no? Ahí hay una falta de que también en el lado de la gente hay mucha información rara, ¿no? Mucho tiene que ver con capacitar bien a las personas y si eres una persona que como yo, digamos, yo me siento una persona pertinente, entonces con cierta información que veo en la documentación puedo guiarme y decir es esta cifra, es esto lo que me está diciendo, cachar esa cifra en el momento en que necesitas. Sin embargo, hay veces en que incluso la documentación cambia constantemente y a veces, por ejemplo, me ha tocado que me preguntan, a ver, ¿qué es más barato? Que yo ponga todas mis líneas en el plan de 4% o que yo ponga mis líneas con planes diferentes, una en la de 5%, 20, otra en la de 4% y otra en la de $25. Entonces, eso no hay o sea, por la documentación que hay, puede ser muy poco intuitivo. Me ha tocado un caso en el que yo cometí un error como agente y cambié todas las líneas a un mismo plan y eso le generó un cobro más alto a la persona que
a como lo tenía. Y en la tienda le habían dicho a esa persona que había una manera de hacer más barato su plan. Yo pensé que era el que yo había propuesto, pero no era cierto. Y al final esta opción que me estaba dando la señora no estaba disponible para mí como agente de vía teléfono. Entonces tal vez la opción estaba en la tienda, porque hay cosas en la tienda que a veces se ofrecen, ciertas ofertas, ciertos cambios de planes que nosotros como agentes telefónicos no tenemos en México. No sé si sea igual para todos los que están en México y en Estados Unidos. Y incluso en Filipinas hay también call centers que atienden Boost Mobile. Entonces, bueno, a partir de esto, los datos se podrían pulir un poquito más en el término de distinguir cuáles son los principales net issues y hacer un trazo a tu base de datos en donde veas cuántos casos fueron buenos y cuántos casos fueron malos. Aquí obviamente me voy a quedar medio corta, o sea, idealmente yo tendría que tener muchas de estas Customer Service Experience y Agent Service Experience, sin embargo apenas llegué a 2, ¿no? Y al modelo, pues. Ok, y parte de la cosa a rescatar son la explicación de casos frecuentes e incluso los casos muy especiales. Entonces aquí tenemos tipos de transacciones, esto está en revisión todavía, aquí van 15, o sea, los tipos de transacciones por día. Casos buenos contra casos malos. Entonces de reembolso vamos a poner un ejemplo de caso bueno y un ejemplo de caso malo, ¿no? El flow caso bueno en reembolso, o sea, el flow me indica que hago un ticket por pago duplicado y le doy el ticket ID al cliente. Entonces, Customer Service Experience, pues cliente feliz, porque el cliente queda convencido de que recibirá un reembolso. Ahora, Agent Service Experience, agente feliz, el agente logra ayudar al cliente y se queda medio convencida de que alguien revisará el caso y dará el reembolso. Caso malo. La cuenta se suspendió por chargeback, pero el dinero se repositó en una cuenta diferente de donde se cobró. El cliente pide un reembolso y no se lo dan. Entonces tenemos que el cliente en este caso está infeliz, el cliente tendrá que pagar el doble para reactivar su cuenta. El cliente asevera que si no se le da un reembolso se cambiará de compañía. Y además me pidió un supervisor. Y luego Agent Service Experience, también infeliz. El agente no puede redirigir el chargeback hacia la cuenta correcta, ni garantizar que un reembolso sucederá, ni que alguien investigara la cuenta para evaluar el caso. Entonces estamos viendo aquí que ok, este caso bueno y caso malo también nos sirve para recordar los casos específicos y para encontrar realmente decir si feliz, si esto siempre va a ser feliz, no es cierto. Por ejemplo, tenemos en cuanto a órdenes, el paquete fue recibido sin teléfono. Entonces, cliente infeliz, se le hace ya está infeliz porque no tiene un teléfono. O sea, estamos diciendo que un teléfono, o sea, imagínate, tú estabas esperando un iPhone 15. Se le hace te costó, ya te cobraron y no lo recibiste y ahora te tienes que esperar, o sea, toda la consecuencia de no haber recibido ese teléfono en tiempo. Entonces se le hace un ticket al cliente para reportar el paquete perdido, lo que lo deja algo incrédulo. Se le dice que hay que contactar a UPS, pues el teléfono sí llegó a ellos, pero él ya había realizado el reporte antes. No hubo mucho en lo que poder ayudarle del lado de Boost. Entonces, Happy Agent, sí, se hizo un ticket y esa fue la solución. Entonces, a veces es muy claro cuando la gente quedó muy feliz en contraste con un cliente que estaba infeliz, ¿no? A ti muchas veces te van a llegar cosas de cancelación de línea. Quiero cancelar una línea y tú es bien fácil porque ni siquiera es algo que yo haga en mi departamento. Yo simplemente tengo que transferir y sé que estoy haciendo bien las cosas. Es más, si lo hago de una manera más rápida que, digamos, otros agentes,
porque manejo bien mi computadora, entonces eso me garantiza que estoy tomando más llamadas. Entonces ahí pues hay una clara distinción. Entonces, ¿cuál es una manera en que un cliente puede quedar feliz pero un agente no? Pues ahí parece más difícil. Yo, por ejemplo, diría, la vez en que una señora me habló para hacer un pago y le pregunté por su tarjeta, me dio la tarjeta, me dio la fecha de expiración, el código CBV, y me hice, o sea, en realidad yo había antes aplicado un botón. En el momento en que dije, a ver, ¿me podría decir cuál tarjeta? Yo asumí que era la tarjeta que teníamos en sistema y le di clic. Y ya para cuando la señora me empezó a dictar y yo ahí voy dictando y haciéndome la que era posible, que no, pues ya para eso se había hecho el pago en la tarjeta que había en el sistema. Y entonces por la manera en que yo manejé la llamada y por la manera en que la persona me respondió y entendió mi problema, yo le dije, ¿sabe qué? No se va a poder hacer el pago con esta tarjeta que me acaba de dar porque ya apreté un botón antes y se hizo un pago que estaba con la tarjeta que estaba en el sistema. Pero al final, por la manera en que me trató la señora y en que aceptó mi error, y ahí, digamos, valoró bastante que yo le hubiese dicho, ¿sabe qué? Cometí un error. Entonces me dijo, no te preocupes, está bien, muchas gracias, ¿no? Algo así. Y yo quedé medio insatisfecha porque yo fui la que cometió un error. Yo me adelanté a hacer la transacción y la cliente pues, ya tenía su línea. No le pareció tan malo el error. Entonces ahí sería, por ejemplo, una cosa. El siguiente es un ejemplo que muestra cómo a veces el buen trabajo de un agente no figura dentro de las métricas con las que se le evalúa. Digamos, en las métricas con las que se me evalúa siempre está el lapso de tiempo de la llamada, el archivo de audio, cómo sucedió la llamada. Entonces aquí pongo, bueno, este caso en el que UPS le ha dicho a una cliente que la dirección de envío es incorrecta y Bus debe hablarles a ellos para que el paquete llegue. La cliente verifica la dirección y es correcta. Ofelia no puede hablar a UPS, le dice que dice a la cliente que hable mañana. Ofelia, fuera de la llamada, habla con un supervisor y hace un ticket para que se investigue la orden. Entonces dices que la cliente quedó infeliz porque la cliente se va sin saber que su orden llegará y se va a conciencia de que la gente no pudo hacer nada. Sin embargo, al finalizar la llamada, después de finalizar la llamada, la agente queda feliz, ya que la gente encuentra una posible solución al problema y lo lleva a cabo fuera de la llamada. Ok, entonces pues ese es el resumen de este pequeño portafolio. Tal vez al final podrías hacer un dashboard que aquí, por ejemplo, con respecto a esos 7 días, te muestre este orden de llamadas. Y tal vez preguntarte cómo trazar los problemas típicos para que figuren en un dashboard y se vean de golpe, ¿no? Ahorita ya conté pues toda la historia, pero justo el chiste de estos dashboards es que tú lo ves en principio y puedes ver rápidamente todos los problemas, las insights que ahí viste, ¿no?